Ustedes hicieron un taller. Fíjense, este dispositivo que ustedes vieron en el video del tema 1 es un osciloscopio. ¿Qué permite ver este osciloscopio? ¿Qué permite ver este osciloscopio? Que tiene una pantalla. Nos permite ver señal. Perdón. Sí, perdón. ¿Alguien nos decía algo? ¿Datos? Sí, efectivamente nos permite ver señales, ¿no es cierto? Señales, o sea, una señal de información, cualquier tipo de información. En este caso es una señal de tipo, ¿cómo se llamaba esta señal que tiene esta forma? Perfecto, muy bien. Es una señal senoidal o una onda senoidal, ¿ya? Una señal senoidal o una onda senoidal. Y en esta pantalla nosotros vemos esas señales, ¿no? Entonces, en este eje es un eje de tiempo. Este eje de aquí, si ven este eje horizontal, tiene unas rayitas aquí. Este es el eje de tiempo, ¿ya? Entonces, si quieren, vamos a ponerle aquí tiempo. Pongámosle tiempo, ¿no? Se quedó pensando, ¿sí me escuchan, jóvenes? Ya, este es el tiempo, ¿no? Este es el tiempo. Listo, entonces aquí tenemos un eje de tiempo. Y este eje de aquí, a ver, esta línea de aquí es tiempo, ¿no? Esta línea de aquí es tiempo. ¿Y quién me dice qué es esta línea de acá? Esta línea vertical, voltaje. Sí, muchas gracias. Efectivamente, jóvenes. Es una línea de... Esa línea representa el voltaje. Quiero ponerles con otro tipo de letra. Bueno, ahí creo que está un poco más claro. Fíjense, tenemos tiempo y tenemos voltaje. Entonces, inicialmente en el tiempo cero, hagan cuenta que ustedes tienen un cronómetro y el cronómetro está apagado. Entonces, ¿en qué punto del tiempo se encuentran? Aquí, ¿no? Exactamente. Muy bien. Conforme ustedes prenden ese cronómetro y el tiempo va a empezar a correr, ¿no es cierto? Va a empezar, qué sé yo, 10 milisegundos, 20 milisegundos, 30 milisegundos, rapidísimo, ¿no es cierto? De pronto por acá ya estamos en un segundo, por acá en 2 segundos, ya. 100 milisegundos, 200 milisegundos. Y mientras va pasando el tiempo, este voltaje va a ir cambiando. Entonces se va a ir dibujando esta señal. En cada instante de tiempo hay un puntito, ¿no es cierto? Uno al lado de otro, uno al lado de otro. Y se va a ir dibujando esta onda, ¿sí? Entonces, fíjense, inicialmente, cuando el cronómetro está apagado, no hay nada. Ustedes encienden el cronómetro y esta onda se empieza a dibujar. Fíjense, aquí aprovechemos de esta señal senoidal. ¿Y cuántos ciclos pueden ver ustedes aquí? 2 ciclos. Muy bien, perfecto. 2 ciclos. Supongamos que el tiempo desde aquí hasta acá es un segundo. ¿Qué frecuencia tendría? Sí, si supongamos que el tiempo de aquí hasta acá es un segundo, ¿qué frecuencia tendríamos ahí? Perfecto, 2 hercios, ¿no es cierto? Porque tenemos 2 ciclos, ¿ya? Entonces, si aquí es un segundo, desde aquí hasta acá han transcurrido un segundo y tenemos 2 ciclos. Por consiguiente, decimos que tenemos 2 ciclos por segundo, porque la frecuencia se mide en... ¿En qué se mide la frecuencia? En hercios. Perfecto. Y el hercio ya sabemos que es lo mismo a ciclo por segundo. ¿Ya? A ciclo por segundo. Muy bien, jóvenes. Habíamos visto que esta es la amplitud también, ¿no es cierto? O sea, el punto más alto. El punto más alto de esa señal senoidal se conoce como amplitud. Entonces, aquí tendríamos
un valor de amplitud que está dado en qué. Este eje era de voltaje, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un valor de voltaje. Ahora, ¿cuántos voltios es eso? ¿Cuántos voltios es eso? Fíjense aquí. Esta señal está conectada al canal uno SH significa canal, ¿ya? SH significa canal. Y esta señal está entrando en el canal uno. Y en voltios por división, aquí nos especifica que tenemos 0,5 voltios por división. Si se fijan aquí, si pueden ver eso, jóvenes. Dice 0,5 voltios por división. Quiere decir que cada una de estas divisiones, si ven los cuadritos que hay ahí, 0,5, ¿verdad? No 5, sino 0, sí, claro, exactamente. Si fueran 5 voltios por división, la amplitud sería de cuánto. Hasta aquí, si fueran 5, ¿no? Supongamos que fueran 5 voltios por división, la escala fuera 5 voltios por división, tendríamos de aquí 5 voltios, hasta aquí tendríamos 10 voltios, y aquí tendríamos aproximadamente unos 15 voltios, ¿no es cierto? Entonces, la amplitud, la amplitud aquí sería podríamos decir que es de 15 voltios, ¿no? 15 voltios. Suponiendo que aquí fuera 5 voltios por división. Ahora, ¿qué sucede si aquí nosotros tenemos un valor de... Está escogida la escala en 0,5. No sé si ustedes alcanzan a ver, jóvenes, déjenme hacerlo un poco más grande. Exactamente, da un voltio y medio, ¿no es cierto? Nos daría un voltio y medio. Muy bien, exactamente. Por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta de esta parte? Entonces, fíjense, aquí nos dice 0,5 voltios. Cada división. 0,5 voltios cada división. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? Hasta aquí tendríamos 0,5 más 0,5 ya nos da 1. Más 0,5 nos daría 1,5. Entonces aquí tendríamos 1,5. ¿Ya? 1,5 voltios. ¿Está entendido, jóvenes, hasta ahí la amplitud que nosotros vemos en el osciloscopio de esa señal senoidal? Muy bien. Vamos ahora a revisar el tiempo. Bueno, en esta gráfica nosotros no vemos la escala de tiempo, el time, pero vamos a suponer que fuera la escala de tiempo, ¿no? La escala de tiempo estaría en escala de tiempo, pongámosle 10 milisegundos. Si se acuerdan el mili, ¿no? Mili, micro, nano es prefijos del sistema internacional. Kilo, mega, giga, tera es hacia arriba, ¿no es cierto? Kilo, mil, mega, un millón, giga, perdón, a ver, kilo, mil, mega, un millón, giga, sería 10 a la 9, ¿no es cierto? Y tera, 10 a la 12, habíamos visto anteriormente. Ahora, 10 milisegundos por división. ¿Qué significa 10 milisegundos por división? Pues significa, pongámoslo aquí, dividido por división. Entonces significa ahora en la escala de tiempo, acuérdense, este es el tiempo, que cada uno de estos cuadrados es 10 milisegundos. ¿Quién me dice si esta es la escala de tiempo 10 milisegundos por división? ¿Cuánto es el periodo de esa señal? Bueno, el periodo habíamos dicho que es el tiempo que toma un... no, no es uno.
importa si se equivocan, no importa. Fíjense en este tiempo desde aquí, verán, ya le vamos a hacer. Primero, ¿cuál sería el periodo? El tiempo que toma un ciclo, cualquiera de ellos, no importa. Entonces sería este tiempo de aquí, desde este punto de aquí, hasta donde termina el primer ciclo, por ejemplo. Podríamos hacerlo en el segundo y nos debería dar lo mismo. Esto es el periodo. Entonces, si cada uno de estos es 10 milisegundos, ¿cuánto será el periodo? Veamos. Hasta aquí tenemos 10 milisegundos, 20 milisegundos, 30 milisegundos. Hasta aquí 40 milisegundos. Y ahí tenemos 50 milisegundos. Entonces, fíjense en este ejemplo, el periodo ha sido de, el periodo se expresa con la letra T mayúscula. Es igual a 50 milisegundos. Esa señal tiene un periodo de 50 milisegundos. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, la puede realizar, ¿no? Ya, muy bien, jóvenes. Listo, entonces tenemos claro lo que es la frecuencia, es el número de ciclos por segundo, se mide en hercios. El periodo es un tiempo y el tiempo se mide en segundos, ¿no es cierto? Y la amplitud. Como esta línea vertical es de voltaje, en este caso tendríamos una amplitud de 1,5 voltios, ¿ya? Dada la escala que tenemos aquí de 0,5 voltios por división. Muy bien, jóvenes, está clara esta parte, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, ya. Vamos a avanzar, ¿no? Bueno, para quienes recién se incorporaron, pueden escribirme para habilitarles las tareas en caso de que no hayan podido presentar por alguna razón, me avisan, ¿no? Bueno, en tal caso ya les habilité, ¿no? Pueden, si es que no pudieron entregarla luego del plazo, la pueden presentar en cualquier momento, pero dentro de esta semana, ¿no? Listo, jóvenes. Por favor, diríjase a la unidad 1, tema 2. Les voy a aclarar algunos temas que ustedes estudiaron en el taller, ¿no? En el taller que se hizo la última clase. A ver, vamos por acá. Señor Christopher Agualema, por favor, si es tan amable. Léale esta diapositiva, por favor. Centímetros. Ya, muy bien. Entonces, fíjense, las telecomunicaciones hacen referencia a comunicaciones a distancia. Estas pueden ser a pocos centímetros o a miles de kilómetros. Y fíjense en este gráfico que tienen ustedes. Tienen una antena parabólica, este tipo de antenas, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde han visto estas antenas? Ay, perdón, se me fue ¿Dónde han visto este tipo de antenas? Correcto. En los canales de televisión, exactamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Teleamazonas, en Ecuavisa, hay unas antenas enormes. Este tipo de antena se conoce como antena parabólica, ¿ya? Y hay algunos tipos de antenas parabólicas. Hay la antena Cassegrain, que ustedes ya van a ver más adelante, en siguientes semestres. Nosotros vamos a ver una parte de esto, ¿no? Y ustedes luego van a ir viendo más adelante. Esta es una antena de foco central, se llama, ¿no? Y fíjense, permite transmitir y recibir señales, ¿ya? Transmitir y recibir información, ¿ya? En este caso, transmite hacia un satélite, que nosotros ya vamos a ver este tema de satélites más adelante. Ya vamos a ver los satélites, ¿no? Y vamos a hacer un laboratorio incluso para que ustedes sepan orientar una antena a un satélite, por ejemplo. Y el satélite también le envía información a esta antena, ¿no? Por aquí entra la información. Es una antena parabólica de foco central. ¿Dónde más han visto estas antenas, aunque no tan grandes? O parecidas al menos. ¿Dónde vive?
¿Dónde está esa antena? Ah, la Dirección de Aviación Civil. En algunos casos son radares, ¿no? ¿Está girando? ¿Está girando esto? ¿O está fijo? Ya es un radar, ¿no? Ya les voy a explicar cómo funciona un radar. Emite señales, pulsos de voltaje por una antena, y cuando topa un metal, eso rebota y esa señal se capta aquí mismo. Entonces, como viaja la señal electromagnética, ¿a qué velocidad? A la velocidad de la luz, exactamente se puede saber a qué distancia está ese objeto. Y como está girando la antena, envió un pulso y recibió en una determinada dirección una respuesta, entonces sabe en dónde está el objeto, ¿ya? El objeto metálico. Porque el metal hace que las señales reboten, ¿no? Si ustedes envuelven un celular en papel aluminio, posiblemente la señal ni entre la señal al teléfono, ni salga la señal desde el teléfono. Una comunicación en doble sentido. O cuando están encerrados en una habitación de pronto que es metálica o que hay puertas metálicas, la señal no pasa fácilmente, ¿no? Bueno, la señal choca, rebota, no pasa al otro lado. Muy bien, fíjense, también tenemos en las casas, ¿no es cierto? En los edificios, ¿han fijado? No tan grandes, ¿no? No tan grandes, pero esas son antenas parabólicas. ¿Y qué hacen estas antenas parabólicas? Esas antenas parabólicas permiten señales de televisión de un satélite. Luego, perdón, exactamente, son antenas parabólicas, ¿no? Y tienen un dispositivo que se llama el LNB. LNB es el bloque de bajo ruido. Todo eso nosotros vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, fíjense, estas antenas permiten recibir datos, ¿no? Permiten recibir señales o transmitir también, ¿no es cierto? Ahora, esas antenas que nosotros tenemos en las casas únicamente son antenas receptoras. Quiere decir que únicamente le llegan datos, no envía datos. Le llegan datos de un satélite, ¿ya? Por ejemplo, el satélite, el Amazonas 4, por ejemplo. Cuando veamos este tema de satélites, nosotros incluso vamos a ver un video del Amazonas 3, del Amazonas 4. Son satélites de un grupo que se conoce como el grupo Hispasat. Es una transnacional, ¿no? Es una de las mayores empresas operadoras de satélites, ¿no? Que puesto en órbita los satélites incluso. Ponen en órbita satélites. Es una compañía española, se llama Hispasat. Tiene muchos satélites, ¿no? Pero ustedes van a aprender a orientar una antena a cualquier satélite en tal caso, ¿no? Por ejemplo, las de televisión. Fíjense en aquí estas torres. Todos han visto estas torres, ¿no es cierto? Todos han visto estas torres de aquí. Son, algunas tienen este tipo de antenas parecidas a estas, no tan grandes, más pequeñitas, antenas parabólicas. Por ejemplo, para radioenlaces. Quiere decir que se envía información desde un punto a otro punto, ¿no? Se envían datos, voz, imágenes, cualquier tipo de datos. Estas antenas de aquí, no sé si ustedes alcanzan a ver. Ahí le pueden ver. Si ven estas antenas alargadas, si les ven estas antenas alargadas, ¿han visto? Si han visto unas que están así alargadas, verticales, que hay algunas. ¿Dónde han visto eso? A ver. Están arriba en edificios incluso a veces, ¿no es cierto? En el INSE tenemos una antena parabólica, ¿verdad? ¿Estas antenas son para qué? ¿Quién sabe? A ver. Estas antenas verticales. Están así alargadas. Exactamente, es para telefonía celular. Entonces, cuando nosotros recibimos una llamada, son estas antenas, la más cercana a nosotros, es la que nos envía la información y llega hasta nuestro teléfono. Y cuando nosotros hablamos desde nuestro teléfono, esa información va a estas antenas y estas antenas dirigen hacia donde corresponde, ¿ya? En este caso sería esto una radio base o una repetidora celular, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí tenemos antenas parabólicas, ¿no? Listo. ¿Quién más ha visto este tipo de antenas? A propósito, ¿quién sabe cómo se llaman estas antenas, estas de aquí?
estas antenas de telefonía celular. Si ven dónde está el cursor, fijarás en las torres hay unas antenas verticales. Estas antenas se conocen como antenas sectoriales, ¿no? Antenas sectoriales se conocen. Listo. Fíjense, aquí tenemos un dispositivo al que están conectados algunos cables, ¿no? Ustedes más adelante en tercer semestre van a ver lo que son los switch. Entonces, desconectan los cables aquí y acceden, por ejemplo, a la red. ¿Qué es acceder a la red? Es acceder, o para qué sirve la red. La red sirve para compartir recursos, por ejemplo. En una oficina hay 10 computadores. Esos computadores, cada uno de esos está conectado a este equipo. ¿Para qué? Uno, porque hay una impresora, ¿no es cierto? No es que cada computador tiene su impresora, imagínense en el costo que sería. Entonces, están en red y todos pueden conectarse a la impresora de red y solamente imprimir en esa impresora. 10 computadoras tienen una sola impresora. No necesita cada computadora tener su impresora. Sería carísimo, ¿no es cierto? Pero una aplicación que ustedes le ven frecuentemente es el Internet. Ustedes pueden acceder a Internet, ¿no es cierto? A páginas web o a archivos o a videoconferencias o a la plataforma Moodle, por ejemplo, por Internet. ¿Sí? En tercer semestre ustedes van a ver cómo se hace eso, ¿no? Cómo se logra eso. Muy bien, hasta aquí tienen preguntas, jóvenes. Bueno, pero antes de las preguntas. Fíjense aquí, hay el símbolo de qué? De Bluetooth. Exactamente, ustedes esto lo manejan a diario, ¿no es cierto? Entonces el Bluetooth es una conexión, en este caso es inalámbrica. Aquí tenemos una conexión alámbrica, los datos llegan por cable, acá los datos llegan inalámbricamente a unos cuantos metros, ¿no es cierto? A unos cuantos metros. Y hay algunos dispositivos en Bluetooth, ¿no? Que se pueden conectar. Entonces, fíjense, los datos, las señales, la transmisión eh, van desde un transmisor hasta un receptor. Entonces hablamos de que las señales se están transmitiendo, ¿no es cierto? En un sentido. Y en el otro sentido, las señales se estarían recibiendo. O sea, en otras palabras, tenemos aquí un equipo, cualquier equipo en genérico, y le llamamos a este equipo transmisor. Transmisor. Entonces, si ese es transmisor, el de la izquierda es un transmisor, el de la derecha será ¿un qué? Correcto. Perfecto. Entonces, este es el receptor. Entonces, fíjense, se envía la información desde el transmisor hacia hacia el receptor, ¿no es cierto? Hacia el receptor. Entonces, la información iría en este sentido. Bueno, esa es una flecha. Es una flecha. La información viaja en este sentido. ¿Ya? Fíjense, por aquí van, por este medio de transmisión, van señales, o sea, datos, o sea, información. Por ejemplo, voz, puede ir imágenes. En el caso de la videoconferencia, nosotros estamos transmitiendo voz, estamos viendo imágenes, ¿no es cierto? Cuando ustedes chatean, escriben un chat, por ejemplo, por WhatsApp, están enviando datos, están enviando información, ¿no es cierto? Y eso puede viajar por el aire o puede viajar por fibra óptica o puede viajar por un cable de cobre, dependiendo, ¿no es cierto? Ustedes están en el celular, envían un mensaje y esa información llega hasta el equipo que ustedes tienen en la casa de internet, ¿no es cierto? Que se conoce como un modem o un router, también le podríamos ver, como un router, ¿no es cierto? Entonces ha viajado inalámbricamente. Después viaja posiblemente, dependiendo quién sea el operador, podría viajar por una fibra óptica, si es que es, por ejemplo, NetLife el que les provee internet, o podría viajar por cable coaxial, si es que les provee Claro, o podría viajar por el cable telefónico, por fibra óptica, si es NT, y así. Esos medios de transmisión
que les acabo de mencionar, nosotros vamos también a revisar más adelante, ¿no? Vamos a revisar un poco más adelante. Listo, jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Bueno, para quienes recién se incorporan, por favor, la próxima semana, el día lunes, tienen que rendir una evaluación, ¿no? Una evaluación es contemporizador, es una sola opción, perdón, una sola oportunidad, o sea que ustedes rinden la prueba y ya es una sola vez, ¿no es cierto? Que la rinden. Son de 10 a 20 preguntas más o menos, de verdadero o falso o de opción múltiple. No es complicada la prueba, es bastante sencilla, ¿no? Es bastante sencilla. Por favor, revisen la asignatura, ¿no? Revisen la asignatura. Sería hasta lo que veamos en esta semana, ¿no? Es 40 minutos, ¿no? Verán, yo calculaba más o menos una media hora, que podrían tardarse a lo mucho, más o menos, una media hora, pero les voy a dar 10 minutos más, o sea, 40 minutos. Listo, jóvenes, vamos a continuar. Vamos a leer. Se encuentra, por favor, David Lamiña, por favor. Léale, por favor, señor Lamiña. Sí, por favor, si es tan amable. Léale esta diapositiva. Telecomunicación es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, típicamente eléctricas y electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes o en definitiva cualquier información que se desee comunicar a cierta distancia. Ya, hablamos en general de redes. Muchas gracias, ¿no? Bueno, nos fíjense, cuando ustedes están conectados, su computadora está conectada con un cable de red al jack que está en la pared, pongamos en una oficina, por ejemplo. La señal que viaja por ese cable de cobre es un cable de cobre. Más adelante, los pares trenzados ya vamos a analizar. Es una señal eléctrica. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si ustedes están con Wi-Fi? Si ustedes están utilizando el Wi-Fi, ¿cuál es el medio por el que se transmite la señal? El medio por el que se propaga esa señal se conoce como medio de transmisión en general, ¿no? Sea cobre o sea el aire, ¿no? En este caso, claro, el medio de transmisión en comunicaciones inalámbricas sería el aire. Pero ese tipo de señales son señales electromagnéticas. Pregunta, ¿la señal electromagnética a qué velocidad viaja? Una señal electromagnética, ¿no es cierto? Por ejemplo, que sale de una antena. ¿A qué velocidad viaja? Perdón, ¿podría hablar más alto? No, no se le escucha. No, no le escuchamos. A la velocidad de la luz, correcto. A la velocidad de la luz, recuerden. Una onda electromagnética viaja a la velocidad de la luz, ¿no? Viaja a la velocidad de la luz. Esa es una propiedad de las ondas electromagnéticas. Y no necesita un medio físico para propagarse. O sea, puede ser el aire o puede propagarse en el vacío. Muy bien. Y esa información contiene, perdón, esa onda electromagnética o esa señal electromagnética contiene información, ¿no? Contiene una información. Les voy a leer esta parte. Hablamos en general de redes convergentes. Son aquellas que permiten por la misma infraestructura transmitir y o recibir datos, voz y video. Aquí no sé si alcanzan a ver, pero dice video. Entonces, en la actualidad se manejan redes convergentes. Por ejemplo, la red de Claro, ¿qué nos permite tener? Nos permite tener internet, nos permite tener televisión y nos permite tener telefonía. Entonces, fíjense, tenemos datos, voz y video. A este tipo de redes se denomina redes convergentes. Quiere decir que por los mismos cables, ya con su infraestructura que tienen, o sea, los cables, los equipos, se puede transmitir por ahí mismo voz, video e imágenes. Actualmente las redes son convergentes, es un término nada más que para que ustedes se vayan familiarizando, ¿no? con el lenguaje. Es una red convergente.
La red de CNT igual, son redes convergentes, ¿no es cierto? Telconet son empresas de telecomunicaciones, ¿no? Igual, son redes convergentes. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Muy bien, vamos. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, la puede realizar, ¿no? A ver, vamos a leer. Por favor, señor Agualema, si es tan amable. Sí, por favor. Léale esta diapositiva. Sí. Léale hasta aquí, ¿no? Hasta donde está el cursor, léale. Ya. Eh, por favor, señor Dylan Simbaña, léale por favor desde aquí. En los años recientes, activará el micrófono. Sí, perfectamente. En los años recientes, los Sí, sí, continúe. han simplificado el diseño de los circuitos de comunicación permitiendo así la Bueno, gracias. en los años Sí, hay recientes. nomás muchas gracias. Entonces, ustedes saben, los equipos de telecomunicaciones internamente tienen dispositivos electrónicos, ¿no? Internamente cualquier equipo de telecomunicaciones, por ejemplo, un teléfono, tiene transistores, tiene diodos, tiene resistencias en miniatura, ¿no es cierto? Son casi que ni les vemos. Y nosotros vemos tienen circuitos integrados, ¿ya? Esos circuitos integrados son estos de aquí. Miren lo que es un circuito integrado. Estos son circuitos integrados. Y en el caso, por ejemplo, de los teléfonos son bastante diminutos, ¿no? Son chiquititos, pues a eso se refiere la miniaturización. Igual si ustedes ven el módem que tienen en sus casas que les permite acceder a Internet, internamente tiene dispositivos electrónicos, resistencias, transistores, diodos, capacitores, inductores, circuitos integrados, ¿cierto? Los chips, etcétera, 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 ¿no? Muy bien, señor Rivas, si es tan amable, por favor. En los años recientes, no le escuchamos, le voy a leer yo. Sí, señor Rivas, no le escuchamos, está un poquito bajo su audio. Le voy a leer yo, no hay problema. En los años recientes ha habido una necesidad abrumadora de comunicación entre cada vez más personas. Esta urgente necesidad ha estimulado un crecimiento gigantesco de la industria de comunicaciones electrónicas. ¿Ya? Los sistemas electrónicos modernos de comunicación incluyen los de cable metálico por microondas y por ejemplo, y los de fibra óptica, ¿no? Los cables metálicos por microondas, y ya vamos a ver más adelante que es microondas, no se asusten. Estos son un tipo de comunicaciones inalámbricas, ¿no? Es un tipo de comunicaciones inalámbricas. ¿Y se acuerdan de la frecuencia? ¿Por qué vimos la frecuencia? Porque nosotros aquí en microondas vamos a utilizar ese término de frecuencia. Entre 3 GHz y 300 GHz operan las microondas, ¿no? Y bueno, aquí no alcanzan ustedes a ver, pero es los sistemas de fibra óptica. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito con estos diapositivas de aquí. No se asusten por estos términos y les voy a explicar cada uno de ellos. Esto es una parte simplemente introducción. Esperemos ya la próxima semana ya estemos entrando a ver lo que son los cables, ¿no es cierto? Los pares trenzados. En general los medios cableados, ¿no? El par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica.
Muy bien. Por tiempo les voy a leer, ¿no? Información, señalización y transmisión. Definición. Dato es cualquier entidad capaz de transportar información. Hace un momento pusimos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Los datos. Señales. Representaciones electromagnéticas de los datos. A ver, no se hagan lío. Simplemente las señales transportan información, ¿no es cierto? O sea, transportan datos. ¿Ya? Más adelante ustedes van a ver cómo es que por una señal se transporta información. Más adelante, cuando veamos, por ejemplo, la modulación AM, ahí ustedes van a verlo un poco más claro. Y en segundo semestre les va a quedar todavía mucho más claro este tema, ¿no? Transmisión, comunicación de datos mediante la propagación y procesamiento de señales. Fíjense, hace un momento habíamos dicho que aquí teníamos un transmisor y aquí teníamos un receptor. Y acuérdense que estos son equipos que tienen electrónica dentro, ¿no? Tanto el transmisor como el receptor tienen dispositivos electrónicos adentro. Entonces, para que la señal se propague por este medio de transmisión, que podría ser un cable de cobre, ¿ya? Dependiendo de la tecnología, si es Bluetooth, por ejemplo, podría ser el aire, este medio de transmisión podría ser el aire. El transmisor tiene que realizar un cierto procesamiento, ¿no es cierto?, de la información, convertirle a una determinada forma a esta señal que va a viajar por aquí, para que se propague de mejor manera. Entonces, se refiere la parte de la conversión, ¿no? Perdón, la parte de procesamiento. Igual en el receptor, cuando llega la señal, se hace un procesamiento para separar esos datos. Y cuando nosotros veamos y entremos al tema de modulación, esto les va a quedar un poco más claro, ¿no? Entonces siempre se realiza un procesamiento de las señales, tanto cuando se transmite, cuanto y tanto cuando se recibe, ¿no? ¿Por qué se hace ese procesamiento? Por ejemplo, cuando se transmite, para que la señal se adapte mejor a la transmisión, se propague de mejor manera, ¿ya? Y pueda llegar en mejores condiciones. Fíjense aquí que aparece un término analógico, o sea, podremos tener una transmisión analógica o una transmisión digital. Entonces, analógico. ¿Qué es analógico y qué es digital? Vamos a ver unos ejemplos, ¿no? ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Fíjense, gracias. Aquí gráficamente podríamos ver una señal analógica y abajo tenemos una señal digital. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Primero, noten una cosa en este gráfico. Esta línea es de ¿qué? Línea de tiempo, ¿no? Y fíjense aquí que dice amplitud. Hacia arriba va la amplitud, ¿no? Podría ser el voltaje si quieren. En vez de amplitud, podríamos aquí poner voltaje. Ustedes ya saben lo que es la amplitud, ¿no es cierto? Es hasta dónde llega. En este caso, bueno, es una señal analógica. ¿Qué quiere decir analógica? Que fíjense que para dibujar esta señal analógica no se levanta la mano. Entonces decimos que esta señal analógica es continua en el tiempo. ¿Ya? Fíjense, si ustedes dibujaran esta señal analógica, para dibujarle no levantan la mano. ¿Ya? Entonces decimos que esta señal es analógica en el tiempo. Ahora, cuántos valores toma esta señal? ¿Cuántos valores toma esa señal? Ya les voy a indicar a qué me refiero con valores. Verán. Si nosotros cogemos un instante de tiempo, por ejemplo, en este tiempo, ¿qué voltaje tenemos en este tiempo? Este valor de voltaje aquí.
En otro instante de tiempo, por ejemplo aquí, en este instante de tiempo, ¿qué valor de voltaje tenemos? Supongamos que es una señal de voltaje. Tenemos otro valor aquí, ¿no es cierto? ¿Cuántos puntos creen que hay? ¿Cuántos puntos creen que hay entre este de aquí y este de acá? Y este punto de aquí. ¿Cuántos? Miles, miles. No hay miles, verán, es más todavía. ¿Cuántos hay? A ver, ¿quién dice? Gracias por participar. O sea, sí, participen, por favor, ¿no? Participen, intervengan. Eso es importante, ¿no? Eso es importante. No importa que se equivoquen, o sea, todos nos equivocamos, por eso estamos aprendiendo, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? ¿Cuántos puntos hay entre aquí y acá? Entre estos dos puntos. ¿Cuántos puntitos hay uno al lado de otro? Exactamente, hay infinitos valores. Entonces, fíjense, si aquí hay infinitos valores, entre estos dos puntos de aquí, hay infinitos puntos, ¿no es cierto? Hay infinitos. Por ejemplo, supongamos que este valor sea 1 voltio y esto sea 1,3. Entre 1 y 1,3 hay infinitos números. Hay el 1,00001, hay el 1,00002 y ustedes ponen el 1,00 lo que sea, cualquier número que puede ir hasta el infinito y van a ver que tenemos infinitos números, ¿no? Entonces, resumiendo, esta señal analógica tiene, es continua en el tiempo, porque no levantamos la mano para dibujarle, es continua en el tiempo y toma infinitos valores. Ahora, fíjense en qué diferencia hay con la señal digital. Miren, estas líneas verticales, no sé si ustedes les pueden visualizar claramente. ¿A qué me refiero con líneas verticales? Estas de aquí, ¿no? Estas de aquí. Estas son líneas verticales. En la práctica, estas líneas verticales en una función, que son completamente verticales, es como que no existieran, ¿ya? Es como que no existieran. Normalmente se les grafica, pero en una función no existe. Entonces, hagan cuenta que simplemente tienen eso. Igual acá. Entonces, fíjense en cómo está yendo la señal. Esta señal digital. Si nosotros le dibujaríamos, entonces aquí, bueno, aquí tenemos 0 voltios, hasta aquí. Pongamos aquí, supongamos que este valor sea 5 voltios. Ya, tenemos aquí 5 voltios. Fíjense, de aquí salta acá. No es continuo, ¿no es cierto? 5 voltios hasta, hasta aquí y de aquí salta acá. Y de aquí salta acá. Estamos levantando la mano para dibujar esto, ¿sí se dan cuenta? Y de aquí levantamos la mano y saltamos acá abajo. Y de aquí, ya les dije que estas líneas es como que no existieran. Levantamos la mano y nos vamos acá. Levantamos la mano, nos vamos acá. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, jóvenes, levantamos la mano, nos vamos a dibujar esta parte de acá, levantamos la mano y así. Ahora, si ven en este tiempo, ¿qué pasa? Brincó acá, ¿no? Aquí. En este instante de tiempo brincó, esto se conoce como discontinuidad. Pero en tal caso, fíjense, la señal analógica hace un momento ¿era continua o no? No levantábamos la mano, ¿no es cierto? Era continua. Entonces, la señal analógica es continua en el tiempo. La señal digital, en cambio, es discontinua en el tiempo. Fíjense, aquí hay una discontinuidad en este punto. ¿Por qué? Porque de aquí brinca acá arriba. ¿Dónde más hay otra discontinuidad? Aquí. ¿Dónde más hay otra discontinuidad? En este punto de aquí. ¿Dónde hay otra discontinuidad? Aquí. Otra discontinuidad en este punto. Otra discontinuidad aquí. Aquí hay otra. En este punto hay otra. Aquí hay otra. Y así. Entonces, fíjense, esta señal es discontinua en el tiempo. Hace un momento habíamos dicho que la señal analógica tenía infinitos valores, ¿no es cierto? Infinitos valores.
Tiene tenemos infinitos puntos aquí. Infinitos puntos. Esto se podría incluso demostrar matemáticamente, pero no es del sentido ese, ¿no? Simplemente asumimos que aquí hay infinitos valores. Por ejemplo, en este tiempo, en este lapso de tiempo, hay infinitos valores. ¿Ya? Aquí tenemos infinitos valores de voltaje. Aquí, ¿cuántos valores tenemos? ¿Cuántos valores de voltaje tenemos aquí en esta señal digital? Fíjense, aquí tenemos dos valores de voltaje. ¿Cuánto es esto? 0 voltios. 0 voltios. Y aquí tenemos 5 voltios. Entonces, fíjense, esta señal exactamente. Esta señal es una señal digital, tiene un número finito de valores. Finito, ¿no? Finito. En este caso es un número finito, es 2. A este, cuando solamente tenemos dos valores posibles, se llama señal digital binaria. Este tipo de señales nosotros vamos a estudiar con ustedes en segundo semestre. ¿Ya? Simplemente nos vamos a centrar más ahora en la parte analógica de momento, ¿no? En la parte analógica. Muy bien, jóvenes, vamos a avanzar. Listo. Ejemplos de datos analógicos que tienen esa forma de la señal analógica que vimos hace un momento. El audio. Una persona que está hablando por un micrófono, por el cable del micrófono va a una señal así, analógica. De hecho, son así picos, 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 pero es una señal continua en el tiempo, es analógica. ¿Dónde tenemos datos digitales? Cualquier información que nosotros guardemos en un celular, por ejemplo, o en una computadora. Esa es información, esa es una señal digital o es una información digital la que guardamos en un disco duro, en una memoria SD. ¿No? Son unos y ceros, son bits que ustedes van a revisar el próximo semestre. El bit, ¿no? Muy bien. Listo, jóvenes. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, fíjense, en esta diapositiva no es tan importante más allá de, por el momento, ¿no? Por el momento, porque simplemente saber que hay cuatro posibilidades de transmisiones, ¿no? En general de transmisiones, podríamos decir. Cuando tenemos DDSD, les voy a decir que es la primera y ustedes me dicen si pueden identificar qué son las otras. Esto quiere decir, pero antes de eso, bueno, antes de eso les voy a abrir una nueva ventana. ¿Recuerdan el transmisor y el receptor hace un momento? Muy bien. Y recuerdan que dijimos que se transmite información de un lugar al otro. Fíjense, nosotros aquí tenemos información que deseamos transmitir. Por ejemplo, una señal. Una señal así, ya. Supongamos que esta es la información que queremos transmitir y que esta misma señal, esta señal se debería recibir acá. Esa es la idea, ¿no es cierto? Esa es la idea. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? En la práctica por aquí no se transmite esta señal con esta forma, sino es una señal que tiene una forma diferente. ¿Ya? Supongamos que sea así. Esto es lo que en la práctica se transmite. ¿Por qué no es idéntica? Porque no llega fácilmente esta señal acá con esta forma. Entonces hay que cambiarle la forma. Y luego finalmente, bueno, sí, se recupera la forma original. Ya vamos a ver cómo, ¿no? Ya vamos a ver cómo. Entonces fíjense, en esta parte de aquí, nosotros vamos a hablar simplemente para no confundirnos de datos. Aquí tenemos datos en general, ¿no? Pueden ser analógicos o pueden ser, esos datos pueden ser digitales. En este caso les estoy dibujando un dato analógico. Y aquí hablamos de señales. Entonces fíjense, antes de transmitir, este es un transmisor, hablamos de datos. Una vez que transmite señales.
¿Sí está claro hasta aquí, jóvenes? Muy bien. Les voy a poner las cuatro combinaciones que representan en esa diapositiva. Tenemos datos digitales, señales digitales. Si este es un dato digital, unos y ceros. Unos y ceros. Y aquí se transmiten unos y ceros, tenemos datos digitales, señales digitales. Más adelante nosotros vamos a ver en clases sucesivas y en el transcurso del primero y segundo semestre vamos a ver algunos ejemplos de esto. Datos analógicos. Tenemos datos analógicos, pero aquí se transmiten señales de tipo digital. Otra posibilidad es datos digitales, señales analógicas. Quiere decir que aquí tenemos datos digitales y aquí se transmiten señales analógicas. Y la última combinación es datos analógicos, señales analógicas. Aquí tenemos un dato analógico y de hecho está dibujado aquí un dato analógico y aquí está dibujada una señal analógica. Bueno, es parecido a una señal senoidal, ¿no? Sería un dato analógico, señal analógica. Listo, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Antes de concluir. Muy bien, jóvenes, entonces simplemente la prueba sería hasta esta parte de aquí, ¿no? Vamos a concluir porque ya tienen que irse a la otra clase. Sí, desde que ustedes, desde que ustedes pueden dar el día lunes, ¿no? El día lunes está abierto, entonces ustedes pueden dar, sí, sí, el día lunes está bien, si el día lunes se les abre eso, el día lunes, jóvenes.